Hola, me pregunto, ¿qué estaremos pensando los 7.500 millones de humanos respecto a lo que está pasando? Y bueno, quisiera hacer una síntesis, no la tengo ordenada así en un diagrama. Voy a compartir mi comprensión de lo que ha sucedido en los últimos 5 meses, 6 meses, pero sobre todo 3 meses desde que fuera de China, hacia Occidente, sucedió. ¿Por dónde empezar? Bueno, primero quisiera decir que creo que hay un problema de fondo, en este caso en el Internet, con las redes cibersociales, y con la participación de las personas normales en las opiniones. ¿Qué pasaba hasta hace 20 o 30 años? Pues que el poder de los medios de comunicación electrónico y impreso y todo esto, o sea, por medios tecnológicos, industriales, pues estaba en manos de de quien detenta el poder, que es el gobierno, las empresas. Y entonces, en ese sentido, solamente tenían acceso a ella pues especialistas o los que decidían quiénes llegaban. Y en ese sentido, pues en este caso de cuestiones como por ejemplo médicas o de salud, etcétera, pues los científicos les iban y les preguntaban, daban su opinión, y etcétera. Y ahora una de las cuestiones que está causando mucho problema entre los científicos, entre las autoridades, es que de pronto hay videos o grabaciones de miles de diferentes personas que no tienen preparación científica y están dando sus opiniones, y eso les molesta mucho a los científicos y a los responsables, políticos responsables. Y primero quisiera empezar un poco en este sentido. ¿Qué es lo que yo observo? Bueno, afortunada o desafortunadamente yo soy científico, tengo una preparación de casi 35 años en las ciencias, estudié un doctorado en una de las mejores universidades del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México, en uno de los mejores doctorados de ciencias biomédicas en el mundo, y pues recibí una formación en biología molecular y en investigación biomédica, que es lo que está debajo, lo que va en las ciencias modernas, en la medicina moderna, lo que le va dando el sustento a las aplicaciones médicas en salud. Entonces, bueno, tengo esa preparación, y por otro lado, pues soy ser humano y además no quiero quedarme nada más del lado de la ciencia. De manera que lo que puedo decir es que el primer problema que quiero detectar, que quiero plantear, que he visto en todo esto, es que las personas, es decir, por un lado, nos han enseñado a confiar en la ciencia ciegamente, a que lo que dice la ciencia es la verdad. Eso se lo creen los científicos, eso les interesa a los políticos, tener a personas en las cuales pareciera que puede confiarse y que es absolutamente real lo que dicen. Y finalmente, entonces todo eso lo que ha dado es que las personas creen ciegamente en la ciencia. Pero ¿qué pasa? La ciencia, como cualquier otra actividad, es falible y se le ha otorgado un lugar que no tiene, porque no es poseedora de la verdad. Tiene un método muy fuerte para poder hallar evidencias y poder tratar las cosas con una rigurosidad. Pero eso no significa que tenga la verdad. Y entonces se ha aplicado por parte de los políticos, de la industria, el conocimiento científico para ir generando, y sobre todo en los últimos 40 y 50 años, una carrera loca de la ciencia, la tecnología y la aplicación, con productos que se ofrecen a una velocidad increíble en la sociedad, sin una sabiduría, sin un diálogo para darnos cuenta cuáles son las consecuencias de esto. Y en la salud y en muchas otras cosas, lo que ha esto ocasionado es una desilusión de ciertas personas que nos damos cuenta que la ciencia no es la solución cuando se aplica sencillamente de una manera
tecnocrática, tecnológica, y entonces hay un desencanto. Entonces el primer punto es que hay personas que no están a gusto con lo que está pasando, se dan cuenta que las cosas no van bien en muchas cosas, que están ocurriendo cosas terribles por la aplicación no solamente indiscriminada por parte de los políticos y las corporaciones de la industria, sino también en general por la sociedad, que recibe esto sin ningún tipo de reflexión crítica. Ahora, ¿qué pasa entonces en este primer punto? Que la ciencia, como toda actividad especializada, pues tiene sus normas, sus reglas, sus maneras de operar. Y entonces las personas que están desde afuera de pronto ven un resultado. Ahora hay muchos portales de internet o revistas como de divulgación científica que agarran un artículo, lo mascan ahí, lo vomitan, lo expresan en unas cuantas líneas y le ponen un título llamativo, y como salió publicado en una revista científica, dicen, esta es la verdad. Y entonces, pues así mismo han hecho las personas que están dudando de las cosas que nos están diciendo, porque además también hay engaño, hay intereses. Nos han hecho creer que la ciencia opera sin intereses y que solamente ocurre la verdad. No, la realidad no es esa. La verdad es que la ciencia también tiene intereses, está pagada por la industria, revela o refleja las posiciones políticas y las creencias de los científicos. Es verdad que tiene un método para contrastar, pero yo se los puedo decir, y esto ha sido estudiado y publicado y ha sido objeto de grupos de trabajo durante decenas y decenas de años. La ciencia también es un hecho social y también refleja los momentos históricos y los intereses y las creencias y los grupos de poder que hay dentro de ella. Y dentro de eso también tiene herramientas para seguir construyendo un conocimiento que tiene sus cualidades. Una cosa no quita la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas de a pie, como se dicen, normales, que no tienen un entrenamiento científico, pero que sin embargo creen, o sea, aunque quieren cuestionar la ciencia, creen en ella, y entonces agarran el resultado de un artículo científico, lo que dijo un científico, y lo trasladan con esta creencia ciega en la modernidad de la gente de la ciencia, y lo convierten en una verdad. Pero quisiera ir inclusive un poquito más al fondo. ¿Qué pasa? Que no saben que hay toda una práctica científica en donde los resultados no dependen de que un científico, un grupo de científicos publican una evidencia, la publican en un artículo, y eso es la verdad. He de decir, y soy científico, otra vez lo digo, que nosotros también tenemos responsabilidad de eso, porque cuando escribimos en esos artículos, o nos van y un periodista nos pregunta, o una persona, decimos los resultados y lo afirmamos como si fuera la verdad absoluta. Lo afirmamos con tanta vehemencia que el que no es especialista en eso cree que nosotros estamos hablando por la verdad. Y como en la ciencia, otra vez, está hecha por humanos, y somos vehementes y nos creemos nuestras ideas, nuestras creencias, entonces el que lo está diciendo, que es científico, también está, digamos, hechizado por esa estructura que está reflejada en ese hallazgo, y lo decimos con tanta vehemencia que pareciera, y lo articulamos como yo estoy haciendo ahorita aquí. Tengo muchos elementos y entonces pareciera que fuera una verdad. Pero lo que no saben, y esa es responsabilidad de nosotros los científicos, es que la ciencia no es así. Lo que ocurre es que se juntan decenas y decenas, centenas, miles de evidencias, unas en contra, otras a favor, otras parcialmente a favor, y se va produciendo una decantación. Ese es el asunto, una decantación como en un vaso que se va sentando, y después de muchos años se llega a una especie de veredicto, se van construyendo y se van descartando posiciones que en un momento quienes los hallaban eso y lo publicaban tenían elementos y parecía que eran verdades, pero cuando ya se van acomodando, se van produciendo ya hipótesis y teorías, modelos explicativos que se van contrastando, y después de muchos años la comunidad científica llega a un acuerdo y se establece como una teoría aceptada y consolidada.
Entonces, eso de agarrar un datito y de pronto salir en el YouTube y decir que esto es así, que eso es así, que eso es lo que están haciendo los youtubers, las personas, tiene un error de fondo y que molesta mucho a los científicos, pero la realidad, si vamos a decir, es que nosotros y los políticos de la educación somos responsables de no aclarar eso, porque cuando nos interesa a nosotros como científicos, como a mí ahorita, salimos a decir y nos enfocamos en un resultado o en nuestra posición y acomodamos las cosas, y claro, quien está del otro lado se la cree y cree que, y entonces quiere hacer eso porque hay evidencias de que los estamos engañando, o que se les está dando una visión y se les está diciendo que está bien o que está mal y que está mal y que está mal porque yo digo que está mal, y de pronto descubren que hay otras personas, otros científicos que tienen posiciones diferentes, toman eso, toman un resultado, un artículo, un dicho de un científico y lo convierten en una verdad, y entonces miles o millones de personas lo oyen así y creen que esa es la verdad. Y entonces, bueno, ese es el primer punto, que es cómo opera la ciencia, que yo quería aclarar, y qué está pasando en los cibermedios, que está habiendo esta explosión de piquitos de información que salen a la luz, y como ya expliqué, y se provocan explosiones que hacen creer a las personas que tienen que comportarse de tal manera, porque además lo está diciendo alguien que no tiene una preparación me refiero que no se ha leído estos. Es muy difícil la ciencia, y esa es una de sus virtudes y uno de sus problemas. ¿Por qué? Porque tienes que leerte cientos, miles de artículos de un microtema para poder tener una opinión profundísima. Y ahí hay uno de los problemas fundamentales que la ciencia no quiere aceptar, y es que en esa forma de actuar se gana mucho de conocimiento muy específico, pero se pierde la visión de la totalidad. Y entonces tenemos a miles de científicos especialistas en el pedacito del pedacito que quieren desde ahí decir que tienen la verdad y explicar lo demás, y que no oyen ni escuchan, porque además ya no pueden entender, porque respecto a otros científicos que están especializados en otra cosa, yo como científico especializado en este pedacito no puedo, soy como si fuera una persona de a pie de la calle respecto a otro científico que está especializado en otras cosas, y entonces estamos completamente aislados y como ignorantes respecto a los pedacitos. ¿Y quién ve las totalidades? Si entre unos y otros nos acusamos de que si nos metemos en su área estamos actuando así como fantoches. ¿Y quién puede hacer un buen equilibrio? Entonces tiene que ser un científico. Bueno, en fin, ahí hay muchas cosas, pero lo único que quisiera decir en este caso es que eso es lo que está ocurriendo. Y cuando personas muy famosas como este señor David Icke u otras personas que tienen que son muy vehementes en desvelar lo que la ciencia o sobre todo los políticos no quieren hablar, entonces y sobre todo ese es el segundo punto que quisiera hablar, la teoría de las conspiraciones. Yo respeto quien quiera meterse en la cuestión de las conspiraciones. Yo creo, como muchas personas, que no es posible que exista así este plan perverso orquestado por unos Illuminati, peor aún por unos reptilianos, que son unos reptiles extraterrestres que nos están dominando y que en fin, que nos insertaron información genética y que somos un experimento. En fin, bueno, es muy respetable. Sé que la mayoría de los científicos se enojan tremendamente ante esas cosas, pero yo lo que diría es que yo no me meto en eso y yo no creo en particular que la vida sea así. Eso, como un querido amigo decía, es más fácil ver afuera y ver a un gran padre violador terrible, que los hay y que es así, pero ya convertirlo en una estructura social. ¿Por qué? Porque así cedemos nuestra responsabilidad y así pareciera que hay un hilo macabro constructor y no nos hacemos corresponsables todos como humanidad, y además no reconocemos un aspecto muy importante, y es que las cosas ocurren en una complejidad y que nadie tiene el poder suficiente para controlar todo sobre un aspecto. Lo vemos, por ejemplo, en dado caso de que existan estos Illuminati, Rothschild en Inglaterra, en Europa, que estén dominando el mundo. Bueno, en los últimos 40 años ha surgido un poder increíble en China que está cuestionando todos
las estructuras de poderes europeas, occidentales, ya se les fue el tren a los europeos, no se han dado cuenta, China va adelante como una locomotora y ahí se cuestionan este asunto de que solamente sea un grupo, una persona la que está dominando. La cosa es mucho más compleja que esto, pero el insertar todas estas, y lo ligo con el primer punto, el agarrar un artículo o una serie de datos o una serie de dichos de algunos científicos y de pronto convertirlo en toda una teoría conspiratoria que por primera vez a través del YouTube la gente puede escucharlo y entonces siente que han sido engañados toda la vida y que entonces están descubriendo una verdad y esa verdad está maquillada por toda una teoría conspiratoria, entonces le confiere un carácter así de como cuando de pronto descubro que en una familia alguien descubre que pues el papá había estado violando a la hija y que era un gran héroe y resulta que era un violador, un pedófilo, y entonces de pronto descubro eso y entonces yo lo que siento es que se ha estado produciendo ese efecto en la sociedad en estos últimos años, pero sobre todo en estos últimos 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, el rompecabezas está muy disgregado, no nos dicen lo que realmente sucede, pero la pregunta es ¿quién lo va a decir? Si los políticos y los científicos están llenos de intereses. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar una forma de ir aclarando las cosas de una manera más equilibrada y por eso yo estoy haciendo este video, estoy tratando de dar esta contribución y ahora sí quisiera entrar en el asunto. ¿Por dónde pudiera empezar? Bueno, hay un virus producido militarmente, fue producido por Estados Unidos, fue producido por China o por otro país. Creo que ahorita son las dos sospechas. Lo que sí puedo decir investigando es que efectivamente desde hace 40, 50 años hay investigación militar, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Rusia y después en China, que se ha hecho con el objetivo de manipular y después genéticamente en los últimos 30, 40 años con la ingeniería genética, de manipular microorganismos, organismos para acentuar sus cualidades, digamos, virulentas y liberarlos. En Cuba, por ejemplo, la guerra bacteriológica de la CIA contra Cuba está completamente documentada. Se soltaban microorganismos con cualidades sumamente agresivas. Entonces, de que eso existe, existe. De que no nos chupemos el dedo, porque bueno, regresando nada más a lo de las conspiraciones, si bien yo no creo que sea sano inclusive meterse en eso, por todo lo que dije y por la angustia que provoca interiormente, tampoco nos chupemos el dedo. Existe la CIA, la KGB, los agentes, el Mossad, las agencias secretas, las agencias militares y paramilitares con un poder extraordinario y las corporaciones. Y entonces no nos chupemos el dedo de que efectivamente también hay intereses de corporaciones que son más grandes, sus economías son más grandes que muchos países y que también a veces, como por ejemplo algo que está documentado en el caso del tabaco, que la industria del tabaco, sobre todo norteamericana, pagó y sobornó científicos y políticos durante decenios para esconder que el cáncer con el tabaco lleno de químicos, así como lo producen, estaba produciendo cáncer en los pulmones y en otros tejidos de las personas. Y eso se sabe ahora y está documentado, e inclusive hay personas en la cárcel, multas por miles de millones de dólares a las empresas de tabaco, sobre todo inglesas y norteamericanas y europeas, que estuvieron metidas en esto. Entonces, no nos chupemos el dedo, sí hay intereses en las corporaciones, en lo que nos han vendido como que ellos nos cuidan, y en realidad no es tan así. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que sí puedo decir, porque lo investigué con bastante detalle, es que en Estados Unidos hay laboratorios que desde hace decenas de años y en los últimos años en particular están manipulando por intereses de las corporaciones, porque les interesa en modelos animales producir virus y bacterias
que tienen ciertas cualidades y les interesa infectarlos para producir fármacos y, en fin, de ese es por el sentido positivo. Y por el sentido negativo, también hay un vínculo entre las empresas, ejemplo, las corporaciones en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, China, que producen armamentos y que son corporaciones, no son del gobierno, son corporaciones y están produciendo bombas atómicas. Entonces, otra vez, no chupemos el dedo, hay en los laboratorios y sobre todo en Estados Unidos el proceso de privatización de la investigación científica, en donde las universidades ya no te dan nada, el gobierno ya casi no da dinero para investigar. Si quieres hacer una investigación tienes que convencer a una corporación que te dé el dinero, y obviamente ¿para qué te van a dar el dinero? Para que hagas una investigación que les conviene y en los intereses. Y si son industrias que están metidas en el desarrollo de armamentos, y en este caso de armamentos biológicos, pues creo que sus intenciones y sus formas de actuar no serán muy buenas. Entonces, si el virus fue creado o no, este virus sí fue creado y sobre todo liberado. Sí hay evidencias de que en Estados Unidos y en China y en Wuhan hay un laboratorio, un instituto dedicado a esto. En Estados Unidos también, ojo, y inclusive lo más increíble, a través de intereses corporativos que se han estado trasladando y haciendo investigaciones conjuntas, porque ya ahora hay una especie de maquilación científica en el mundo. Entonces, de que andan por ahí virus y bacterias modificados genéticamente, y que además eso se ha denunciado, se escapan de los laboratorios porque no es posible mantenerlas así, y hay una responsabilidad criminal que no quieren aceptar los gobiernos que permiten y promueven eso, las corporaciones, los intereses militares. Eso también existe. Si se liberó o no, eso es otra vez teorías conspiratorias. Es casi imposible saberlo, y siempre van a haber otras personas que van a decir lo contrario. Creo que ese no es el punto fundamental. Ahora, vamos hacia el corazón del asunto. ¿Qué pasó en China en noviembre, diciembre, enero, cuando empezaron a surgir estas cuestiones? El asunto, y es uno de los problemas medulares aquí, es que en los últimos 30, 40 años se ha desarrollado una forma en la cual un grupo de investigadores pagados por una corporación, o ellos mismos que están fundando o fundaron una pequeña empresa biotecnológica, farmacéutica, desarrollan un kit, desarrollan una metodología para identificar un supuesto microorganismo, virus y bacterias sobre todo, responsable de una enfermedad. Y entonces inmediatamente esto, sobre todo en los últimos 15, 20 años, se ha refinado mucho, que se asigna sobre todo el virus a una patología. Se identifica supuestamente el virus, se genera el kit a través de una tecnología que se llama PCR, reacción de polimerasa en cadena, PCR. Se hace un kit y se empieza a detectar. Entonces, esto pasó en China entre diciembre, enero y febrero. Se apresuraron a decir que era el virus. Hay mucho cuestionamiento por una parte y por el otro. Ojo, ahí es lo que digo. Entonces salen personas y ven que no tienen la preparación científica, y no estoy diciendo que quien no la tiene no sabe nada, porque yo no comparto eso con los científicos que se postulan como los únicos poseedores. Lo que sí es real es que si te quieres meter a hablar sobre hechos científicos, tienes que tener una preparación de leer muchísimos artículos y tener una formación, y desafortunadamente eso es muy difícil hacerlo si no tienes un doctorado en ciencia. Entonces, lo que hay científicos y personas que plantean desde una perspectiva y desde la otra, que es que hay fuertes dudas acerca de si realmente se hizo esto por parte de los grupos chinos con el detalle y el rigor adecuado para que fuera así. Ejemplo,
después de 2 o 3 meses salió un artículo de un grupo chino que está de los que desarrollaron, en donde reconocen que al menos el 50% de los resultados son falsos positivos. Entonces van a salir los otros, no, pero es que hay muchos artículos. Bueno, es que donde ya también empezamos a estar mal los científicos, es que nos volvemos fundamentalistas y denostamos y descalificamos a quien tiene una opinión diferente a la nuestra. Y la realidad es que hay muchos científicos y muchos artículos y muchas evidencias que también muestran que esto se hizo de una manera poco rigurosa. ¿Por qué? Porque hay fuertísimos intereses de que si esto, como lo vemos, ¿cuántos miles de millones de dólares creen que se están ganando ciertas corporaciones por los kits que se están haciendo para diagnosticar coronavirus COVID-19 en estos momentos? Miles de millones de dólares. Y hay personas que desde hace decenas de años están cuestionando esto. Entonces, el asunto de los tests es un asunto fundamental en donde desde hace muchos años se han cuestionado. Primer ejemplo, el premio Nobel Mullis de química, que le dieron el premio Nobel por haber desarrollado junto con otras 2 personas, pero él fue en particular el que concibió la tecnología del PCR precisamente, dijo varias veces, planteó que no era adecuado usar la metodología, la técnica del PCR para diagnosticar enfermedades virales, que el PCR, por la manera como opera y sobre todo cuando es una reacción en cadena en donde primero haces un ciclo de reacción una primera vez en un tubo de ensayo, es una maquinita, yo la tengo en mi laboratorio, lo haces 2 veces y es exponencial, o sea, si había un virus, en el segundo ciclo hay 2, en el tercero hay 4, en el cuarto hay 8, en el quinto hay 16, en el sexto hay 32, en el séptimo hay 64, 100, 400, 1000, 10,000, 50,000, 100 millones, 10,000 millones. Entonces en 20 o 30 ciclos, si tenías 1 o 2 moléculas de ADN de un virus, ya puedes tener miles de millones, billones de copias. Y ahí es donde viene un problema, el número de ciclos que se usaron para aumentar la señal. Y eso es lo que decía Mullis, que hay peligro de que se aumenten errores, porque no hay ninguna técnica, y eso no creo que haya nadie, ningún científico o tecnólogo que pueda atreverse a decir que haya un evento en la naturaleza o una tecnología que sea 100%, que no tenga ni .0000001 de error. Eso es ridículo. Y el ADN, la copia del ADN por las polimerasas, no es 100% fiel. Eso lo sabe cualquier enzimólogo, biólogo molecular como yo, riguroso, que fuimos los que inventamos todo este rollo, lo que lo desarrollamos, que las enzimas que replican el ADN y el ARN no son 100% fieles. Entonces lo que dijo Mullis es que no puedes usar esto como una prueba así única para decir que ahí hay un virus y mucho menos porque el PCR no tiene nada con afirmar que si tú secuencias y ves que hay esa secuencia, que ese virus es el causante de la enfermedad. Ahí es donde se empiezan a tejer muchos aspectos. Entonces, hay problemas con el test, hay problemas de subrepresentación, hay problemas de sobrerepresentación. Es decir, que hay problemas de que hay test que dan positivos y no son positivos, y hay test que dan negativos y no son negativos, de manera que en algunos dependencia, porque resulta que no una sola compañía está haciendo el test, y entonces depende de los países y los intereses, porque hay mucha corrupción en los gobiernos alrededor de todo eso. Entonces, el problema, esto nos conduce de los test, es que hay una enorme confusión en cuanto a los números de la pandemia y se manejan de una manera con muchos intereses. ¿Por qué? Porque si los test dan muy positivo, muy alejados de la realidad hacia lo positivo,
Entonces pareciera que la pandemia se está expandiendo por todos lados y eso les resulta muy importante para las corporaciones porque venden mucho. Les interesa mucho a ciertos sectores de la ciencia y de las oficinas que controlan la salud porque les da mucha preeminencia. Ejemplo, México. Tenemos el caso de Andrés Manuel, del presidente, que quiere mandar en todos lados, que quiere él llevar la batuta. No me voy a poner a discutir si eso está bien o mal, pero hubo un momento en el que él tuvo que decir, me hago un lado, y Vattel y el secretario de Salud son los que han estado tomando las decisiones, y ellos de ellos literalmente ha estado dependiendo lo fundamental del país desde hace más de 2 meses. Ahí tenemos como si tenemos intereses que no son además muy claros en muchos países de grupos de interés que quieren apropiarse de la agenda, entonces si tú los números los elevas mucho, entonces eso es muy propicio para que puedas manipular, asustar, amenazar al poder político de que van a ser responsables de millones de muertes, que puede ser real o no, dependencia de muchas cosas que no ha habido tiempo de evaluar realmente con rigurosidad, y entonces se presta para muchas cosas. ¿Cuál es otro punto que está muy fuertemente relacionado con esto? El que con estos problemas que hay de que si se van hacia arriba los test o se van hacia abajo, cuando afirmas que cuántas personas hay infectadas, esto me parece un problema medular que se está jugando con él, y la realidad, díganlo lo que nos digan los científicos, unos pueden estar a favor de una visión y otros en otra, no podemos decir que hay una sola visión única. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Pasó ahora en el valle de San José, en el Silicon Valley, en Estados Unidos. Si tú dices que hay 50,000 personas infectadas, y eso se hace con muestreos, porque es imposible evaluar a los 130 millones de mexicanos, o a los 320 millones de norteamericanos, o a los 1,400 millones de chinos. Eso es una falsedad. Los estimados se hacen sobre muestreo. Entonces, ¿cuántas personas han sido detectadas? Se hace un estimado, se dice cuántas, y tienes las personas muertas. Entonces, de personas infectadas a personas muertas, y eso lo pueden ver muy fácil, si te dicen hay 400,000 infectadas, ¿verdad? Y hay 400 personas muertas, entonces es una persona por cada 1,000 personas muertas. Si hay 4,000 personas muertas, entonces hay una de cada 100 personas están muriendo. Entonces tenemos una letalidad de 1%. Entonces la influenza estacional tiene una cierta mortalidad, menos del 1%. El problema que está surgiendo aquí, y que se echó a ver con algunos estudios que ya se están haciendo, es que parece que hay una subdeterminación de las personas que dan positivo en el virus, en el test del virus. Entonces, si tú resulta que son 5 o 10 veces más, como es lo que parece que ciertos grupos están reportando en Estados Unidos, entonces la letalidad baja, y eso es un asunto de la mayor importancia, porque hay una enorme diferencia entre que una enfermedad cause un 0.1, es decir, la décima parte de 1 porcentual de muerte, a como se está diciendo de un virus, como se está afirmando en el coronavirus 19, en el COVID-19, que tiene una letalidad de 5%. Quiere decir que 5 de cada 100 personas se van a morir. Obviamente eso aterroriza a las personas. Y ahí hay una enorme cantidad de manipulación de la información, tanto de los conspiranoicos que quieren X, como de los ultraortodoxos que no quieren ver más que los resultados científicos que a ellos les interesa. Entonces ahí hay mucho que determinar. Hay fuertes evidencias de que hay una sobreestimación de la letalidad del virus, y
que han habido, por lo tanto, toda una serie de manipulaciones muy propicias para los intereses, como decía, de grupos políticos, de las corporaciones, de la área biomédica, en donde nos vemos que ahora lo que aparece en los medios de comunicación, en las noticias, no es los políticos y sus guerras y sus cosas, sino todo lo que tiene que ver con la guerra del coronavirus. Entonces, ahí yo diría que hay toda otra franja de cuestiones que están muy, muy nebulosas. Y quisiera pasar a un quinto punto, que es el virus. El virus mata, y ese es un elemento en donde me parece una irresponsabilidad enorme del aparato médico y de muchos científicos, y sobre todo de los periodistas, de los medios de comunicación, en donde hacen creer a las personas que el virus mata. El virus no es como si viene un jaguar, el jaguar me mató a mí, porque con sus colmillos y sus garras me desgajó y me mató él físicamente. El virus no mata. El virus provoca ciertos efectos sobre la salud. Y por ejemplo, en este caso, parece, ahí me quiero centrar, que lo que está causando un problema enorme es una lluvia de citocinas. Citocinas son unas moléculas que secretan los glóbulos blancos, que son responsables de las reacciones de inflamación y de toda otra serie de reacciones que tienen que ver con el sistema inmunológico. Y entonces lo que está pasando aparentemente es que hay las citocinas en los pulmones, en los tejidos, provocan, cuando se salen de control, una inflamación crónica, aguda, que además ya venimos como humanidad en una inflamación crónica por tanta contaminación, por tanto fármaco que tomamos, y entonces la combinación de la inflamación crónica con aguda en esta lluvia de citocinas está causando un bloqueo respiratorio, y eso es lo que está matando a las personas. Ahora, quisiera regresar. El hecho de que haya coronavirus en las personas, ya dije que tiene muchos elementos de cuestionamiento. Pero hay otro elemento fundamental ahí. Una cosa, pues vamos a suponer que está ahí el coronavirus. Otra cosa es que el coronavirus, ese virus en particular, sea el que esté causando ese síndrome que lleva, por ejemplo, a la lluvia de citocinas que provoca la asfixia de las personas y que mueran. Entonces, ahí es donde hay todo otro tema muy fuerte de disputa, y que el científico que diga que eso es la verdad absoluta y tal, no es así. Y esa es una irresponsabilidad que los científicos estamos teniendo. Deberíamos de ser más humildes y salir y decir, hay fuertes evidencias, si pasa esto y esto y esto, es apropiado, sería deseable tomar estas acciones así, pero descalificar y no advertir que también puede ser de otra manera es una irresponsabilidad. Entonces, ahí hay un problema muy fuerte, porque hay una enorme discusión, y por ejemplo en el caso del SIDA-VIH hay una enorme discusión, y voy a ponerles información relacionada con esto, en torno a que si es el virus el causante de lo que se está produciendo celularmente. Ahí hay una discusión, y lo que sí pareciera que es muy claro es que si bien lo del test se hizo al cuarto para el ratito, cuando normalmente se tardan meses o años en desarrollar, y esto lo hicieron en días, el hecho de dar por sentado que el virus es el agente causante de la enfermedad, ahí, para mi gusto, es donde está el enorme problema, no de ahorita, no del VIH, no del Zika, no del chikungunya, no del H1N1, no del ébola, no de miles de cosas que han ocurrido durante decenas de años, sino desde que se desarrolló la virología y la epidemiología moderna en el siglo XIX. Se hizo corriendo y con elementos que le gustan y le interesan mucho a cierta comunidad biomédica y científica y tecnológica, industrial, política,
asignar y afirmar indisolublemente, y eso ya es algo completo. Desafortunadamente, que una vez que se desata y se convierte en una verdad, porque se repite y todos los científicos y en el mundo y los intereses, y no se sigue, no hay nadie, la OMS, que vamos a esperar de la OMS, la verdad, y les invito a que vean un documental que se llama Trust Who, que ha sido eliminado muchas veces, y no estoy diciendo que diga la verdad, pero tenemos que ser capaces de ver, y hay muchos libros de personas que abordan la política, la socioantropología de la salud, y hablan de algo que es real, y que es que la Organización Mundial de la Salud es una organización que ha sido tomada por los intereses de las transnacionales. Son las que pagan, son las que invitan, son las que le dan el apoyo a los científicos a través de dinero para hacer investigaciones. Y lo único que me atrevo a decir es que no es Dios. La Organización Mundial de la Salud no tiene la verdad absoluta y está sujeta también a intereses. Entonces, esto ya se convirtió en una verdad innegable, y es una investigación científica, y como toda investigación científica tiene sus bemoles. Entonces, el hecho de decir si es indiscutible que el COVID-19, la enfermedad del COVID-19 es causada por el coronavirus que ellos determinaron, eso es una pregunta abierta, que sencillamente se tiene que mantener así abierta. Yo no estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que no. Es una pregunta abierta, y que es uno de los enormes problemas, y si lo vemos asociado a todo lo demás, entonces ya nos podemos dar cuenta que debemos de tomar las cosas con más calma y no angustiarnos y aterrorizarnos así. Porque además, sea verdad de un lado o del otro, el provocar ese terror no tiene efectos positivos. Y eso me lleva al sexto punto, que es de qué están muriendo las personas. Los estudios de Italia, que son los que más han salido en las últimas semanas, muestran que el 99% de las personas murieron con 1 a 3 otras patologías crónicas que vienen arrastrando desde hace meses u años. Y además, la mayor parte de las personas que murieron son personas de más de 75 años de edad, que ya están tomando antibióticos, están tomando medicinas para el Parkinson, para Alzheimer, están tomando medicinas para el sistema inmunológico, tienen cánceres, fueron tratados con cáncer, tienen trasplantes, etcétera. Entonces, todo esto sesga, y de pronto los resultados estadísticos hechos sobre la base de una población que es a la que está atacando, en dado caso que sí existe el virus y que es el que está causando este efecto sobre el sistema respiratorio, se mezclan con una población abierta y se dan los datos alegremente, y entonces, que son muy propicios para ciertos intereses, y entonces se construye un asunto, y no se aclara que en realidad, y eso es lo que dice, por ejemplo, un colega, Prieto Gratacus en Argentina, y varias personas, colegas muy, muy relevantes en Alemania, en Estados Unidos, que están diciendo que en realidad es una estrategia equivocada no hablar claramente de quiénes fueron la subpoblación que realmente fue atacada por esta enfermedad, cómo está ligada a la presencia de otras enfermedades y a la debilidad producida de tantos fármacos durante 40, 50, 60 años, y aplicar esto a todo el mundo en vez de centrarse en aislar, proteger. Se está planteando que al menos entre el 7 y el 10% del producto mundial bruto se va a perder por estas semanas y meses de COVID. Si se hubiera tomado la 10ª parte de eso para atender a las personas susceptibles, a los grupos de riesgos, y permitir que el resto de la sociedad, por eso Prieto Gratacus dice, esta es una forma medieval de responder, es una manera de que anda el chupacabras ahí, y es una discusión epidemiológica, científica. Por favor, compañeros, existen distintos enfoques, no hay uno solo epidemiológico.
que ganó ese, que esos son los intereses que ahorita ganaron, pero hay otras maneras. Entonces, ya varios científicos, el jefe médico de Moscú, que lo entrevistaron al principio, estaba diciendo claramente, se muere con coronavirus, y no hay una prueba irrefutable de que se muere por coronavirus. Y si eso lo ligo con la cuestión que dije de las dudas que hay respecto a los test, una noticia chusca pero que no es falsa, la ha estado investigando el presidente de Tanzania, que tenía dudas respecto a la Organización Mundial de la Salud, que por cierto ha sido expulsada de varios países de África, y siempre diciendo, países bananeros africanos. Esa es la actitud imperialista y colonialista que tenemos, que tienen los que creemos que Occidente es el centro del universo. Pero lo que pasó con el presidente de Tanzania es que mandó extractos de cabra, de papaya y no sé de qué otro animal, los mandó al lado central de Tanzania, que está puesto y entrenado y guiado por la Organización Mundial de Salud, y salieron positivos. Entonces se armó un escándalo y expulsó a los responsables de eso, y también en Madagascar han habido esto, y entonces nada más lo pongo para decir que no es Dios, que hay toda una serie de incertidumbres a ese respecto y que tienen que ser puestas bajo reflexión, bajo debate, bajo diálogo. Así opera la ciencia, no estamos precisamente como en la Edad Media, en donde el Papa decía y excomulgaba y quemaba a los que se oponían a la verdad que él decía. Entonces, es una desinformación no poner paneles. Los gobiernos deberían de tener la responsabilidad de tener paneles para que se conversara en torno a por qué está muriendo la gente y cuáles serían ¿qué pasa? Las políticas apropiadas. ¿Qué pasa? Los que ganan el poder, los que se conforman en el comité de 7 o 10 científicos, que son los que están ahí al lado del presidente, lo que ellos deciden es lo que se impone. Y no hay una apertura, y ese es un problema que tenemos actualmente con la ciencia y la tecnología, que son grupos de poder que se apropian del poder, que llegan ahí al ladito de los que toman las decisiones políticas y se imponen como verdades. Y a todo el que no obedece a esas verdades lo declaran que está en contra de los intereses. Y aquí lo que yo estoy diciendo es que hay toda una serie de procesos muy complejos, y esa es una palabra fundamental, complejos, alrededor de por qué está muriendo la gente. Las ciudades en China, en Italia, que tienen los más altos índices de contaminación en el aire, de contaminación del agua, de concentración de industria altamente contaminante, de transgénicos, de una alimentación pésima, porque creen que porque en Suecia o en Italia o en las ciudades desarrolladas de China la gente come muy bien. Eso está por discutirse, porque el porcentaje de procesamiento, de almacenamiento de químicos que traen los alimentos que toman en los países desarrollados es elevadísimo. El consumo de fármacos y la intervención médica, la intensidad de la intervención médica en muchos de estos países súper tecnologizada es muy elevada. Y ahí viene otro elemento que también se ha mezclado, y es que si las contaminaciones electromagnéticas, en particular de la última generación de el internet y de los celulares, si esto también contribuyó para que se desataran, y es multifactorial, y esta es otra cuestión. Regresamos al primer punto. Salen unos youtubers, unos influencers que dicen y que quieren aterrorizar a las personas que hay una fuente causal y que hay que salir a destruir las antenas, y que ese es, perdón que lo diga, pero tampoco es así. Lo que tenemos que saber es que tenemos, y ese es el punto fundamental, una población increíblemente debilitada desde hace 40, 50, 80 años en los países desarrollados, 100, 200 años en los países desarrollados, 50 años, 60, 80 en los países subdesarrollados del tercer mundo, que está asociado a un debilitamiento inmunometabólico
que haya virus o no haya virus, en este caso con el coronavirus, se junta y con 3, 4 y 5 otras enfermedades y personas de más de 70, 80 años en una debilidad crónica, en un además desmembramiento, porque lo vemos aquí en México. Yo no soy de Italia, ni de Suecia, ni de China, pero lo que sí sé es que en los últimos 30 o 40 años en México han empezado a aparecer los asilos de ancianos. Conozco a muchos amigos que sus padres y abuelos están en los asilos de ancianos. Los jóvenes ya no quieren acercarse, hay una ruptura, hay un desmembramiento de la intimidad, y eso sabemos que ha ocurrido sobre todo en las sociedades supuestamente desarrolladas. Entonces ahí hay todo otro tema. Y quisiera cerrar esta primera conversación con ligándolo con los videos que ya había hecho y que tiene que ver, y ese me parece el asunto más grave, el asunto de morirse, el asunto de enfermarse, el asunto de la ecología con el microbioma, con los microorganismos que están en el mundo. Y es cierto que, como dijo Vattel, se está devastando los bosques y las selvas y están liberándose, y el cambio climático está aventando, presionando a millones, a miles de virus y bacterias hacia las zonas urbanas, hacia las zonas donde los humanos dominan, que ya es el mayor porcentaje del territorio, y somos espacio fresco para estos microorganismos que han sido estresados y han sido devastados los animales y las plantas donde vivían en un equilibrio ecológico. Ese es el punto al que voy a ir en un momento, y efectivamente, pero difiero con el doctor Vattel en el que, y con muchos otros, y me da mucha pena que yo la verdad tenía mucho respeto y lo tengo sobre muchas cosas de cómo ha actuado, que ahora nos quieran hacer creer que la nueva normalidad va a ser que somos un pobre pastel ahí a que lleguen las cucarachas a comernos, cuando tenemos una evolución y un desarrollo fastuoso, maravilloso, de cientos de miles y cientos de millones de años, de un sistema inmunológico que tiene una maravillosa capacidad, y no nada más inmunológico, porque siempre solemos centrarnos en que nada más hablar de un sistema, por eso hablamos de inmunometabólico, y diría más psicológico, porque además, regresando, el terror y todo lo que se ha causado, y también por responsabilidad de los gobiernos y de las corporaciones, deprime el sistema psiconeuroinmunológico y el sistema metabólico, y nos convierte en presa fácil de enfermedades autoinmunes y de infecciones, porque además están muy ligados las enfermedades autoinmunes, la inmunodepresión y las enfermedades infecciosas. Entonces, quisiera cerrar diciendo, me parece triste, y los invito a que recapaciten críticamente ante lo que afirman personas como inclusive, desafortunadamente, nuestro subsecretario de Salud, que nos quieren hacer creer que somos un pastel a merced de las cucarachas para que nos coman. Así no opera el sistema del ser humano, de los mamíferos, de los vertebrados, de los seres vivos. Un sistema inmunológico fuerte, vigoroso, una persona que realiza movimiento y respiración vigorizante, vitalizante, que no se alimenta, y eso es lo que deberían de estar, en vez de estar prohibiendo el alcohol. Bueno, yo no sé si está bien o está mal, yo no me voy a poner a discutir eso. ¿Por qué no prohíben al menos durante esta época de la pandemia, todos los alimentos que tienen por 10 y 20 y 30 veces el consumo máximo de azúcar ultra refinada, que está probado que tiene efectos devastadores sobre el sistema inmunológico y metabólico? ¿Por qué no se prohíben? ¿Por qué no se cierran las tiendas en donde los refrigeradores y los anaqueles en donde se vende todo eso? Eso es el causante de una devastación del sistema inmunológico, la iatrogenia, que quiere decir la enfermedad producida por la intervención del sistema médico, y en particular por el abuso indiscriminado de decenas, centenas y miles de fármacos que las personas están tomando combinados, porque la ciencia de la medicina también está fragmentada, y lo que el neurólogo le da, y lo que el gastroenterólogo le da, y lo que el inmunólogo le da, lo está tomando la misma persona, y no hay un control a ese respecto, y hay una adicción
y si no, por eso vean que en México y en Estados Unidos en cada esquina hay una farmacéutica y hay hasta tarjetitas de cliente con sentido VIP y de que se compra y hay bonitos y todo esto. Es algo que se ha salido de control al entregarle la salud a los intereses de corporaciones que obviamente lo que quieren es vender más y que pagan para que haya toda una propaganda desde hace decenas de años que nos ha hecho adictos a los fármacos y ha debilitado nuestro sistema inmunológico. Entonces, en vez de estar diciendo que la nueva normalidad va a ser que vivamos alejados por Dios, señores, la parte emocional, sistema psiconeuroinmunológico es fundacional. Me parece completamente irresponsable decirles a las personas que la nueva normalidad y que el mundo es un mundo terrorífico a merced de los virus que nos van a venir a matar. Lo que tenemos que hacer es dejar de destruir el medio ambiente. En eso debería de ser la nueva normalidad y restaurar la salud sistémica, la salutogénesis de la población, de las personas, regresar la autonomía para que nos den las herramientas para darnos cuenta de cómo nos estamos envenenando con la comida, con la medicación, con los aerosoles, con las pinturas, con el ambiente, con los coches, con los aditivos que se le echan a los coches y que los aspersan por todos lados, con las pinturas, con todo. Esa debería de ser lo que nos estuviéramos ocupando en esta pandemia. Pues bien, quise dar, seguramente se me habrán quedado algunas cosas por ahí pendientes. Es un video largo, pues sí, comprender la realidad no se da en un clipcito de un youtuber de 3 minutos para que la gente lo repita y lo hagan virales. Queremos comprender críticamente la realidad y esa es la pandemia, esa es la pandemia de irreflexión, de lluvia de información de 3 minutos y de personas y científicos y políticos que repiten cosas como verdades absolutas que se convierten bajo los intereses de las corporaciones en verdades muy ad hoc, y eso es lo que tenemos en estos momentos y esa es la pandemia, la polipandemia, la multipandemia que estamos viviendo, y que si no como sociedad, como científicos, como políticos recapacitamos, estamos sembrando algo que no sabemos las implicaciones que van a tener, que están teniendo y que se van a venir en los próximos, no años, meses, próximos 12, 24, 36 meses, si no hacemos una transformación. Bien, pues espero que haya servido esta conversación. Por ahí tenemos nuestros sitios de unidad de salud integrativa, nuestras prácticas de movimiento y respiración para la salud, desintoxicación y alimentación para la salud y cuidado emocional intelectual para la salud, que es la higiene natural y que es la manera en la que sí podemos construir una normalidad de autocuidado y de vitalidad de nuestro sistema de salud para que podamos tener una salud sustentable. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.